Muy buena noche, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente juntos, nuevamente esta hermosa oportunidad que Dios nos da para hacer este alto en el camino, para tomar esas decisiones no basados en ninguna emoción, sino basados en la convicción de haber hablado con el que más nos ama. Dios conoce cada batalla que tienes que pelear y Él está contigo. La batalla en lo anímico, en lo personal, en lo sentimental, en lo físico, en lo espiritual, en lo económico, en todo tienes que batallar. Y algo muy importante que debemos comprender es que Dios nos da esa batalla. En 1 de Crónicas 29 nos dice: Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y en Proverbios 21 nos dice: El caballo se alista para la batalla, mas de Dios es la victoria. Todos estos preciosos versículos que hemos leído nos declaran una verdad espiritual que nunca debemos olvidar. Dios es el que nos da la victoria. En todo lo que enfrentamos en la vida, de nuestro Dios viene la victoria. Pero lo principal no es solamente conocer o saber que Dios nos da la victoria, sino comprender cómo hacer para que esa victoria se vuelva realidad en nuestras vidas y en las diferentes situaciones que cada uno enfrentamos. En el manual de vida podemos comprender qué fue lo que algunos hombres de Dios en el Antiguo Testamento necesitaron para tener victoria en las pruebas y dificultades que enfrentaron. Por ejemplo, Gedeón. Gedeón enfrentó a los madianitas y el Señor le redujo su capacidad. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Gedeón que es mucho el pueblo, que eran muchos los que iban con él, y le redujo solo a 300 hombres? Acuérdate que Gedeón fue uno de los jueces de Israel, y cuando tuvo que pelear una de las batallas más importantes para su pueblo, el Señor le redujo su capacidad. Gedeón tenía 10,000 valientes para pelear la batalla, pero el Señor le redujo el ejército a 300 hombres. Pero con este pequeño ejército, el Señor dio una gran victoria. Y sigue diciendo en Jueces 7 que llegaron y nos explican cómo fue que hicieron todo. Llegaron a medianoche, rodearon el campamento y Dios hizo que entre todos se pelearan y ganaran esa gran batalla que para ellos tal vez era imposible. Solo 300 hombres lograron todo, pero porque iban con el Todopoderoso. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés y el Señor los llevó a un callejón sin salida, donde ya todo parecía perdido. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Dios endureció el corazón de Faraón y llegó un momento que todos los carruajes, los caballos, el ejército, todos pasaron a seguirlos, a atraparlos, a acabar con ellos. Pero había algo que no contaban. Moisés y todo el pueblo de Israel llegaron a un lugar en el cual tenían a sus espaldas el faraón y su ejército, y frente a ellos tenían el Mar Rojo. Todo parecía que iban a ser derrotados, que ya todo estaba perdido, pero no fue así. El Señor les dio la victoria, les hizo un camino en medio del mar. En Éxodo nos dice: porque cuando ya todo parecía perdido, cuando parecía que ya no había esperanza, entonces nuestro Dios obró maravillas e hizo pasar su pueblo en medio de las aguas del Mar Rojo, y le dio gran victoria sobre los carros de Faraón y sus caballos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se abriera, y le dio la victoria, le dio todo lo que necesitaba. Y pasó el pueblo de Israel, gracias a tener su mirada puesta en Dios. El otro personaje fue Josué. Cuando tenía que conquistar la primera ciudad en la tierra prometida, el Señor les dijo que hicieran algo que parecía una locura. ¿Te acuerdas cuando tomaron Jericó? Nos lo cuenta Jueces 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Rodea la ciudad con grandes hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto harás por 6 días, y en el 7º sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día darás 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así oigas el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Josué y el pueblo de Israel tenían que enfrentar y conquistar la ciudad de Jericó, pero una ciudad muy difícil de conquistar, pues la ciudad estaba cerrada, muy bien cerrada, y nuestro Dios
en lugar de una estrategia de guerra, en lugar de un plan de asalto con guerreros experimentados, les pidió que dieran vueltas caminando alrededor de la ciudad. Cuando ellos pusieron en práctica la palabra del Señor y rodearon la ciudad 7 días, Dios les dio la gran victoria. El pueblo gritó y todos los muros cayeron y vencieron y gritaron seguir hacia adelante y tomaron la ciudad. Ahora, ¿cuáles son las palabras claves para nuestra victoria? Estas 3 historias tienen 2 detalles en común para poder tener la victoria en situaciones difíciles que ellos enfrentaron: fe y obediencia. Recuerda, fe y obediencia. Ellos tuvieron que creer y confiar en la palabra de Dios sin dudar y también poner en práctica su palabra. Nosotros también, al igual que Gedeón, Moisés y Josué, vamos a pasar por situaciones de crisis, de angustia. Al igual que Gedeón, muchas veces el Señor reducirá nuestra capacidad humana, material, económica, para enseñarnos a depender totalmente de Él. Al igual que Moisés, el Señor nos llevará a situaciones que parecen callejones sin salida, donde parece que todo está perdido, para que verdaderamente reconozcamos que el único que puede ayudarnos es nuestro Dios. Y al igual que Josué, el Señor nos pedirá que hagamos algo que a nuestro parecer es una locura, para demostrarnos que Dios obra de maneras inesperadas y extraordinarias. Son situaciones en las cuales no puede faltar en nuestra vida la fe y la obediencia, confiando en las promesas del Señor, confiando en su protección, en su provisión, en su poder y su fidelidad. Pero también necesitamos obrar, caminar, avanzar, hacer lo que nuestro Dios nos ha pedido, cueste lo que cueste. Que hoy tú te puedas levantar y no importa si te redujeron la capacidad como a Gedeón, o estás en un callejón sin salida como Moisés, o tal vez estás queriendo tomar algo que ante los demás es una locura. En todas Dios te dará la victoria cuando tú apliques la fe y la obediencia. Por eso hoy Dios te dice que te levantes en fe, que te levantes, porque Dios tiene una nueva muralla para tumbar, un nuevo mar para que tú lo camines, y tiene una nueva tierra para que conquistes. Dios tiene todo para ti. Por eso ve y haz ese alto en el camino, y que tú le puedas decir hoy: Señor, yo sé que aunque las cosas se reduzcan, tú estás conmigo, que aunque vea callejones sin salida, tú estás conmigo, que aunque me parezca una locura lo que tú me pides hacer, lo haré porque tú estás conmigo. Yo veré tu mano dándome la victoria en esta batalla. Y al igual que Moisés, si son otros, mis hijos o mi familia, mi cónyuge, mis padres, los que van a pelear esta batalla, hoy levantaré mis manos a ti, porque sé que tú les darás la victoria, porque sé que si tú estás conmigo, tú estás con toda mi familia. Ve y abrázate a Él, porque Él te dará la victoria que necesitas para este 2021. Que tengas una hermosa y bendecida noche. Que descanses.